Muy bien, vamos a iniciar el teorema del trabajo y la energía cinética. Este es el tema que vamos a ver ahora, que vamos a comenzar a ver. Y hay algunos videos aquí que van a servir de... Algunos videos, este no es video, pero este igual lo vamos a usar. Seguramente lo conocen. El primero de ellos es un video donde se presenta el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? Que es similar a la clase de hoy. Así que si quedan dudas de la clase de hoy y quieren verlo de otra forma, aquí van a poder mirarlo. ¿Qué otra cosa? Este debe estar en uno de los... Bueno, igual se lo puedo enviar por correo. Creo que alguien mencionó de que no les había mandado correo. No les había mandado correo porque estábamos conversando más sobre el certamen. Están un poco ahí preocupados de la tarea, etc. Así que por eso no se los envíe. Pero en estos días ahí lo van a poder ver. Este es un caso particular de un trabajo hecho por una fuerza variable, ¿ya? Que es el caso del resorte. Si ustedes tienen un resorte y el resorte lo estiran, a medida que lo estiran más, el resorte se opone con mayor fuerza, ¿ya? Y si no lo estiran, se opone con cero fuerza, ¿no? Entonces, si lo tiran, se opone con mucha fuerza, y si lo estiran más fuerza. Si ustedes ahora lo empujan, les devuelve con fuerza, y si lo empujan más, les devuelve con más fuerza. Entonces, en general, cuando uno lleva un cuerpo de un lado a otro, pegado a un resorte, el resorte produce una fuerza diferente en cada punto que uno lleva. Entonces, por eso, el trabajo hecho sobre un resorte es tan importante, porque es un caso particular de fuerza variable, ¿no? En general, el teorema del trabajo y la energía eh, lo vamos a usar en casos con fuerzas constantes, pero el caso del resorte es un caso particular de fuerza variable. La ley de Hooke es la ley que ustedes ya conocen, pero esta simulación de acá permite tener varios resortes donde uno puede colgar masa y poder hacer la simulación por si no tienen un resorte a mano, por ejemplo, para jugar un poco y entender lo que está pasando. Este es otro, este es donde se explica la ley de Hooke, o donde uno puede hacer laboratorios sobre la ley de Hooke, y este es donde uno ya puede jugar con masas, ¿no? Con masas de diferente valor, y obtener, digamos, resultados y calcular cosas y ver cómo la energía cambia, etc. Wolfram Alpha, esto es muy útil para los cálculos que vamos a hacer, y es bueno que tengan ahí una herramienta matemática sencilla que puede resolver problemas numéricos y alfanuméricos, o sea, cuando no tenemos valores, ¿no?, en nuestros problemas. Muy bien, vamos a empezar con la matemática, ¿ya? Para poder definir el concepto de trabajo, es necesario que repasemos, ¿ya? Ustedes ahí me dicen en el chat si es repaso o no, si no es repaso. El producto punto, también conocido como producto escalar de dos vectores, ¿ya? Los productos, en general, hay dos productos que vamos a usar en física 110. El producto punto, que también se llama escalar, y el producto cruz, que también se llama producto vectorial. ¿Cuál es la diferencia de estos dos productos? El producto punto relaciona dos vectores y me entrega un número, un escalar con signo, o sea, este coseno puede ser positivo o negativo, y el producto cruz, que vamos a ver más adelante cuando veamos torque, nos va a entregar un nuevo vector, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Aquí podemos ver, tenemos dos vectores, el vector A, que está aquí abajo, y el vector B, que viene acá, ¿ya? Entonces, ¿qué significa multiplicar A por B? ¿Ya? Significa lo siguiente. Cola con cola, o sea, aplicamos los dos vectores así, ¿ok? Y esta línea punteada forma un ángulo recto acá, ¿ya? Entonces, la magnitud del vector B multiplicado por coseno del ángulo θ, ¿verdad? Eso se proyecta aquí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, A punto B corresponde al producto de la magnitud de A, que sería todo esto, por B coseno de θ, o sea, por la proyección que hace el otro vector
sobre este. Si ustedes hacen el caso al revés, también da exactamente lo mismo. O sea, si ustedes llegan y dicen, el producto punto ahora sería B multiplicado por la proyección de A, aquí tendrían que hacer una línea para completar el ángulo recto acá, B por esta proyección, que sería la proyección del a ver, a ver si la línea me sale derecha hoy. Entonces, por ejemplo, del A, si ustedes lo proyectaran aquí, ese no es ángulo recto, el ángulo recto yo creo que llega por acá. ¿Ok? Digamos que esa línea roja está cerrando el triángulo ahí, y este valor que va de aquí hasta el punto de la línea roja, o sea, hasta ahí, sería la proyección del vector A sobre la línea esta del vector B. Así que el azul multiplicado por este valor de aquí daría exactamente lo mismo que lo que hicimos antes con A.B. O sea, A.B y B.A es una operación conmutativa. O sea, da lo mismo quién multiplique primero. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Así que ahí tenemos el producto punto. ¿Cómo se usa el producto punto? Ahí está. ¿Cómo se usa el producto punto? Bueno, dos propiedades matemáticas. Es conmutativo, o sea, A.B y B.A da lo mismo, como lo calculen, va a dar siempre lo mismo. Y la otra cosa es que tiene una propiedad de distributividad, o sea, A.B más C sería A.B más A.C. Con estas dos propiedades matemáticas va a ser suficiente para trabajar un poco en esto. ¿Ok? Me quiero detener en las tablas de multiplicar. Así como cuando uno aprende a multiplicar números, eh, ¿ok? Vamos a repetir esta parte. Esta parte, la parte anterior a esto. Esta parte que está aquí. Ok, vámonos a la tableta, ¿no? Vámonos a la tableta y ahí lo miramos. Gracias por la pregunta. Ok, vámonos a la... Supongamos que tenemos dos vectores, ¿no? A y B. ¿Ya? A y B. Entonces, ¿cómo hacemos el producto punto? ¿Ya? El producto punto. Tomamos uno de los vectores, cualquiera, ¿ya? Ahí tenemos los vectores A y B. Hay un ángulo entre ellos. Llamémosle ahí. ¿Ya? Es un ángulo entre ellos. Entonces, la definición de A.B es bien sencilla matemáticamente. Es A por B, o sea, las magnitudes, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Ok? Por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. O sea, este ángulo. Ahora, acuérdense que cuando ustedes tienen dos vectores, el ángulo es chico y puede crecer, crecer y después vuelve, pasa de largo los 180. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? No es que el ángulo sea mayor a 180, sino que ángulo menor entre dos vectores. O sea, ¿qué significa? Que este ángulo que está aquí, ese ángulo que está ahí, es mayor a 180, ¿no? Que es muy grande. Ese ángulo
interpretemos la definición. ¿Qué significa eso? Significa A coseno de B. ¿Qué significa A coseno de B? O perdón, B coseno de teta sería B coseno de teta, sería, lo voy a marcar con rojo, sería esta proyección. ¿Ya? Profe, Si usted, ¿podría repetirlo? Que se le cortó harto. el, el B, aquí estoy con esta parte, la voy a pintar con rojo. ¿Ya? B coseno del ángulo teta sería este pedacito que estoy marcando con rojo acá. ¿Ya? Es cosa de trigonometría, ¿no? B es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el ángulo teta, así que B por coseno de teta es esta proyección. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿No? ¿Cuál es la interpretación del producto punto? Sería la magnitud del primer vector por la proyección del segundo vector sobre el primero. ¿Ya? Este es el segundo vector. Si este segundo vector lo proyectamos, es como poner una ampolleta acá y que refleje la sombra roja que está aquí. ¿Ya? Eso vendría a representar la proyección. ¿Ya? Eso le vamos a poner nombre aquí porque es una cosa de lenguaje. Esto es lo que llamaríamos la proyección, porque está pensado en que aquí pusimos una especie de lamparita y se reflejó aquí o se marcó aquí la sombra del vector B. Si este vector tuviera 90 grados, no habría sombra, ¿no? Sería un punto. Por eso es que B por coseno de teta sería 0. ¿Ya? A mayor ángulo, entonces hay menor proyección. Cuando el ángulo es 0, se proyecta el lado B completo. ¿Ya? Así que esta es vamos a decir, la interpretación del producto punto. Eh, Veamos las tablas de multiplicar. ¿Ya? Las tablas de multiplicar. Supongamos que para allá tenemos el eje X, para arriba tenemos el eje Y, ¿ya? Y el eje Z va a ser saliendo de la pizarra. ¿Ya? Lo voy a anotar con este símbolo, ¿ya? Saliendo de la pizarra. ¿Ya? Existen los vectores, que son los vectores unitarios en las direcciones de IJK, que sería un vector de tamaño 1 acá, y este le llamamos I, otro vector acá, que le llamaríamos J, y un vector hacia arriba del mismo tamaño, que sería el vector K. ¿Ya? Este le vamos a llamar vector K. Fíjense que entre pares de vectores, el ángulo es 90. Así ustedes podrían hacer la siguiente operación. ¿Cuánto vale I punto I? Usando la definición que está acá de producto punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice mi definición? Dice magnitud del primero, o sea, 1. Magnitud del segundo, que vale 1. Y por el coseno del ángulo que hay entre I e I, o sea, 0 grados. Coseno de 0 grados. ¿Ya? Es el mismo vector, así que el ángulo que hay entre los dos vectores es 0. Así que, ¿cuánto vale eso? Es 1 por 1 y el coseno de 0 vale 1. Así que, cuando yo multiplico dos vectores o un vector por sí mismo, el resultado es 1. ¿Ya? Así que J con J vale 1 y K punto K también vale 1. ¿Ya? Por otro lado, cualquier par de vectores que yo multiplique, por ejemplo, I por J, I punto J, usamos la definición que está acá arriba. Sería la magnitud del primero, que vale 1, por la magnitud del segundo, que también vale 1, y luego el coseno del ángulo que hay entre los dos, pero entre estos dos hay 90 grados. Así que aquí sería
coseno de 90 grados. Resultado, 1 por 1 por 0 es igual a 0. ¿Ok? Así que cualquier par de I con J, J con K con I, etc., les va a dar 0. Y eso es lo que yo llamo las tablas de multiplicación. Porque si ustedes saben esas tablas, que son bien sencillas, van a poder hacer cualquier operación de producto punto cuando tengan vectores representados en términos de los vectores unitarios. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Ya? Seguramente, como digo, seguramente ya lo conocían, pero siempre vale un pequeño repaso sobre esto. Vámonos entonces al... Entonces, respondo ahora a la pregunta. ¿Aclaré con ese ejercicio en la tableta la duda que tenían? Sebastián. Ok, Sí, profe. muchas gracias. Entonces estamos acá, ¿ya? Entonces fíjense que si ustedes tienen un vector, aquí debería haber una flecha, ¿no? Si tienen un vector escrito como 3i, déjame ver si... 3i por 4j por 5k, por ejemplo, ¿no? Multiplicado por otro vector, que sería, no sé, menos i, menos j, más 2k. Entonces, el producto da, cuando uno multiplica todo contra todo, ¿ya? Es como multiplicar dos polinomios, pero se multiplica con la lógica de estas tablas de multiplicar. ¿Ok? Y se llega a esta expresión, que es bien sencilla y la vamos a usar cuando hagamos algún ejercicio. Vamos con el trabajo hecho por una fuerza. Ahora vamos a definir la cantidad física trabajo. La cantidad física de trabajo, y la idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente. Imagínense que aquí tengo una masa, un cuerpo o lo que sea, y lo voy a mover, y se va a mover o lo que sea, de aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, este sería el vector desplazamiento, ¿no? De aquí hasta acá. Pero en todo ese trayecto se aplica una fuerza, ¿ya? Que en este caso es una fuerza constante y va hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo se define trabajo? ¿Ya? Trabajo se define como el producto punto entre la fuerza aplicada en ese trayecto por el desplazamiento que hay ahí. ¿Ya? Y me gustaría volver a la tableta para ver el caso particular de un lanzamiento de proyectiles, ¿no? Porque esto acá puede dar la imagen, puede dar la idea de que un objeto se mueve en línea recta, y no necesariamente. Así que déjenme mostrarles el caso particular de un lanzamiento de proyectiles. ¿Ok? Ya, aquí tenemos lo voy a anotar, ¿eh? Trabajo es igual a F punto desplazamiento, D. ¿Ya? Desplazamiento. Acuérdense lo que era el desplazamiento, era el vector que se genera entre el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, por ejemplo, un caso particular. Otra cosa, el trabajo es un escalar que se forma a partir de dos vectores. Un vector fuerza, o sea, que se mide en Newton, y un vector de desplazamiento que se mide en metro. Así que uno puede hablar del trabajo como una cantidad física que se mide en Newton metro, pero normalmente el Newton metro no lo usamos para trabajo. ¿Ya? El Newton metro lo vamos a usar para conceptos como torque. ¿Ya? Entonces, si ustedes trabajan esto acá, el Newton es fuerza, así que es masa por aceleración, por metro, dividido por segundo al cuadrado, y todo eso multiplicado por metro. Esta unidad es la que se conoce como joule o joule, ¿no? ¿Ok? Esa es la unidad que vamos a usar para el trabajo.
¿Sería como una tensión? No, porque la tensión es una fuerza, ¿ya? Y el trabajo es un escalar. Así que no, no es, ¿ya? Eh, Vamos a ver el caso particular de un lanzamiento de proyectiles. A ver. Entonces, imagínense que acá tenemos una pelotita y acá hay una pared y le quiero pegar acá, ¿ya? Y le quiero pegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la pelota? ¿Ya? Y aquí hay un hoyo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con la pelota? La pelota hizo una cosa así para llegar ahí, ¿ya? O sea, el movimiento no fue en línea recta, el movimiento fue parabólico, ¿no? Pero uno puede identificar aquí dos cosas. Primero, este vector de acá es el vector de desplazamiento, ¿verdad? Ese es el vector de desplazamiento, el que siempre dibujamos en nuestro cálculo. Correcto, Lucas. Muy bien. Ese es el vector de desplazamiento. Ahora, ¿cuál es la fuerza? Bueno, resulta que una vez que se despega del botín, la pelota, ¿ya? Una vez que se despega, tiene solamente una fuerza, que es la fuerza mg, que va hacia abajo. Es la única fuerza que acompaña en todo el trayecto a la pelota, ¿ya? Entonces, ustedes pueden dibujar el mg acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo hecho por la fuerza? ¿Qué fuerza? Por la fuerza mg. O sea, ¿cuál es el trabajo hecho por el peso en este movimiento de la pelota que va desde el que parte aquí, que parte acá abajo, hasta que toca, por ejemplo, el aro de básquetbol, ¿no? Lo que sea. ¿Mm? ¿Cuál sería el trabajo? Bueno, sería mg por el desplazamiento por el coseno de ese ángulo que está aquí, ¿no? Llamémosle alfa, por el coseno de ese ángulo que está ahí. ¿Ok? Pero fíjense una cosa, voy a, voy a jugar un poco con estas cosas. Fíjense, d coseno de alfa, d coseno de alfa, vámonos para acá. ¿Ya? Este ángulo de aquí, lo voy a poner ahí, ese ángulo vale 180 grados menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ese ángulo vale 180 grados menos alfa. ¿Ya? Entonces ustedes hacen el coseno de 180 grados menos alfa, ¿ya? Para tener una idea. ¿Alguien sabe cuánto vale eso en términos de alfa? Esta cosa en matemáticas se llama reducción de ángulo agudo. Ángulo agudo. O sea que cualquier relación que tengan con ángulos grandes lo pueden reducir a un ángulo pequeño. ¿Alguien sabe cómo se calcula eso? ¿No es pecado decir que no? No hay ningún problema. La idea es, ese coseno de 180 menos alfa, ¿cómo lo pudiésemos expresar solamente en términos de alfa? ¿Ok? ¿No importa? Acuérdense de la regla de una resta de coseno de una resta de ángulos. Sería coseno de 180 grados por coseno de alfa. Si hay un menos, entonces un más.
más seno de 180 grados por seno de alfa. ¿Ok? Entonces fíjense en lo siguiente. 0. ¿Ya? Y coseno de 180 vale menos 1. Así que esto que está acá arriba, lo voy a poner con rojo, es menos coseno de alfa. ¿Ok? Menos coseno de alfa. Así que cuando uno dice, ah, mira, si yo proyecto el vector desplazamiento, lo proyecto sobre este ángulo, ¿ah? Sobre este ángulo es un ángulo chico, ¿no? Entonces, esta proyección vendría a ser esto que está acá, con signo negativo. ¿Ya? Una cuestión ahí matemática nada más. Es como, ¿qué significa mg o qué significa d por coseno de alfa? Significa menos la proyección sobre coseno de 180 menos alfa. O sea, esto que está aquí. El dibujo a lo mejor está medio complicado, pero se puede hacer. Así que todo esto que está aquí corresponde a la altura h. ¿Ah? Esta altura que está aquí. ¿Ya? Así que mg por h, con signo negativo. ¿Ah? Eso vendría a representar el trabajo hecho por la gravedad, en este caso por la fuerza de gravedad que está ahí. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de otra manera. ¿Ya? Porque de otra manera, para que queden con la idea. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, atención, porque si no entendieron la primera, esta sí la van a entender, pero tienen que estar. Miren, vamos a usar todas las herramientas de vectores que tengamos. Entonces, pongámosle a este lado, usemos el verde. Pongámosle aquí eje X, ¿ok? Y pongámosle aquí eje Y, ¿ya? Y vamos a representar los ángulos, ¿ya? Vamos a representar los vectores en términos de los vectores unitarios. Así que primero vamos a hacer la fuerza. La fuerza sería igual a mg, pero apunta hacia abajo. Así que sería en el eje Y, ¿verdad? Apunta hacia abajo, así que le vamos a poner menos J. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? El F que está aquí, la fuerza, que la fuerza de gravedad se puede representar como menos mgj, ¿ya? Porque apunta hacia abajo. Y este que está aquí, el desplazamiento, es un vector que se puede descomponer en un vector en el eje X, o sea, un vector horizontal, y un vector en el eje Y, un vector perpendicular. Démosle algún valor acá, llamémosle este L, simplemente para poder escribir. L sería la distancia horizontal. Así que el desplazamiento como vector sería igual a L por I, que sería este vector, L por I, porque apunta hacia el lado derecho del eje X, L por I, más H por J. Si ustedes suman esos dos vectores, L por I más H por J, les da como resultado el vector desplazamiento, el vector azul que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Calculemos el trabajo. ¿Ya? El trabajo es el producto punto de F por el desplazamiento, para este caso en particular. Así que es menos mgj punto L por I, que sería el desplazamiento, más hj. Pero ¿qué es lo que aprendimos con las tablas de multiplicar? Que j por i da 0 y que j por j da 1. Así que el resultado es menos mgh.
¿ok? Porque el primer término, j por i, da 0, y el segundo término, j por j, da 1, así que solamente nos queda el escalar menos mg por h. Así que este es el valor, que es igual que el que son difíciles de. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Se entendió la idea del trabajo? Primero, esta fuerza es constante, el mg, en toda la trayectoria, por eso podemos calcular el trabajo con la ecuación S del W igual F punto D. ¿ya? Pero el movimiento que tuvo la masa no necesariamente fue en la línea recta de la D, sino que fue, como ven, tuvo esto. O sea, si se acuerdan de cómo trabajábamos en el lanzamiento de proyectiles, habríamos tenido el vector V por T más el vector 5t cuadrado hacia abajo, y sería el vector de la suma. Pero en este caso, solamente consideramos la fuerza, peso, y el desplazamiento. Así que este es el trabajo hecho por la gravedad. Lo vamos a escribir con palabras para que no se nos olvide. Trabajo hecho por la gravedad. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, ¿trabajo no se indica en la gráfica o sí? El trabajo es un escalar, entonces no hay valor, no hay posibilidad de graficarlo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Porque es el resultado de la operación. O sea, aquí lo único que podrías tener aquí en la gráfica es, mira, tenemos el desplazamiento, tenemos una fuerza, pero nada más, porque el trabajo es un valor, ¿no? Es un valor, es una cantidad física que depende de un intervalo. ¿Se acuerdan de la velocidad media, por ejemplo, que era una cantidad física que dependía, okay, los perros vecinos aquí? El ángulo, perdón, termino, digamos, tú tienes que tener un proceso y sobre ese proceso uno puede calcular un trabajo. ¿ah? No hay una cantidad como trabajo instantáneo, ¿no? Trabajo instantáneo, sino es una cantidad que depende de un proceso. Déjenme responder a la pregunta de Sebastián. El ángulo alfa, ¿a qué pedazo corresponde? El ángulo alfa es todo esto que va desde aquí, ¿ven el puntero? Hasta acá. Siempre es el ángulo que hay entre dos vectores puestos cola con cola, ¿ya? O sea, entre el vector F, que es este, y el vector D, que es este de acá. Este es el ángulo. Ahora, este que está aquí, que lo marqué ahí, por eso se confunde, este, con doble raya, es el vector 180 menos alfa, ¿no? Porque es el vector suplementario al ángulo alfa que está acá, ¿ya? ¿Qué más aprendimos ahora? Que aparece un signo negativo cuando el ángulo entre los dos vectores es mayor a 90, ¿ya? Y aparece un 0 cuando el ángulo es de 90 grados. ¿ya? O sea, si ustedes tienen una fuerza que es perpendicular al movimiento, entonces no ejerce trabajo. Y aquí tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, movimiento circular uniforme, que lo acabamos de estudiar hace muy poquito. Cuando una partícula va acá y llega acá, vamos a decir, este es el punto A y este es el punto B, ¿ya? Tenemos un desplazamiento, el desplazamiento que va de A a B, pero fíjense el detalle que hay aquí. Cuando es movimiento circular uniforme, el vector fuerza siempre es perpendicular al vector que está aquí, al vector que me está haciendo el desplazamiento. Acuérdense que esta fuerza no es constante, porque va cambiando su dirección.
Pero hay una cosa interesante, que este par que tiene que ver con la velocidad, vamos a decir, y la fuerza neta, que vendría a ser la fuerza centrípeta, siempre vale 90. ¿Ya? Y eso significa que en este caso particular, en movimiento circular uniforme, está aquí este trabajo, ¿ya? La definición de trabajo que tenemos en física. ¿Ya? Entonces, es bien interesante porque eso hace de que se conserve la energía cinética en un problema como este. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, la siguiente clase. ¿Ya? Aquí me trae esto a otro asunto, pero lo vamos a ver. Vámonos mejor al PPT para cerrar la sesión de hoy, que la tenemos por acá. Entonces aquí tenemos fuerza, tenemos desplazamiento y tenemos la definición de trabajo. ¿Ya? Esta ecuación solamente vale cuando la fuerza es constante en magnitud y dirección. Así que el caso que les mostré del movimiento circular uniforme es un caso particular de fuerza variable, porque la fuerza va cambiando en dirección todo tiempo. Así que esta que está aquí es la que nos va a servir cuando tengamos, por ejemplo, el trabajo hecho por el roce, que es una cantidad de fuerza constante, el trabajo hecho por la gravedad, que siempre es una fuerza constante, el trabajo hecho por la tensión, pero el trabajo hecho por un resorte ya no nos va a servir. Vamos a tener que, digamos, aún mejorar nuestro conocimiento de física. Vamos a leer, porque no queda mucho tiempo para esto, pero a explicar un poco este ejercicio que viene acá. Entonces dice que una fuerza de magnitud 12 newtons, ¿ya?, actúa en la dirección negativa del eje Y, ¿ya? O sea, similar al peso, ¿ya? Actúa hacia abajo, sobre un cuerpo de masa 4 kilogramos. O sea, este es como el peso que actúa sobre un cuerpo de masa 4 kilogramos, el cual se mueve desde el origen del sistema de coordenadas hasta un punto de coordenadas 6,4, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, 6,4. Tenemos 12 newtons de fuerza que apunta hacia abajo y tenemos una masa de 4 kilogramos que no importa mucho, pero la vamos a poner igual en mi lista de puntos. Ok. Vamos entonces a la tabla. Aquí dice, calcula el trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo durante el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a la tabla, a la pizarrita, y nos quedan 5 minutos, así que alcanzamos a hacerlo bien. Entonces dice que tenemos, vamos a dibujar el eje de coordenadas acá, ¿verdad? El eje de coordenadas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Así que el cuerpo, entonces, como dice aquí, va desde el origen hasta ese punto. O sea, esto que está aquí vendría a ser el vector desplazamiento. ¿Ok? Y por otro lado, hay una fuerza que es constante, que es de 12 newtons y apunta hacia abajo. ¿No? La voy a dibujar acá. Apunta hacia abajo y tiene 12 newtons de valor. Así que podemos escribir las dos fuerzas bien fácil. Fuerza, como lo hicimos para el caso de lanzamiento de proyectiles, fuerza sería 12, pero apunta hacia abajo, o sea, menos 12J. ¿Ya? Y acuérdense de cuando trabajamos con cantidades físicas, no olvidar la unidad. ¿Ok? Luego, el desplazamiento, que también es un vector, bien fácil, sería 6 en I y 4 en J. Así que sería 6 en I más 4 en J, y no nos olvidemos de poner metros. ¿Ya? Ok.
Entonces, dice calculemos el trabajo. ¿Ah? El trabajo es F punto desplazamiento, es menos 12J por, ahí tenemos un punto para indicar de que es una multiplicación entre vectores, y más 4J, y la unidad que nos acompaña aquí sería Joule, ¿ya? O Newton metro, como sería. ¿Ya? ¿Y cuánto da? ¿Cuánto da ese producto? Menos 48. Menos 48. ¿Ok? Menos 48, ¿por qué? Porque es 12, el J con J es el único que se mantiene vivo en este producto, el otro se muere. 12 por 4 es 48, y no olviden del signo negativo que siempre se olvida, especialmente en las tareas y las pruebas. Así que menos 48 joules. ¿Se fijan? Es muy fácil calcular el trabajo con la definición, pero el detalle es el poder utilizar o poder manipular bien lo que saben de vectores, y de vectores unitarios en particular, ¿no? El poder representar un vector de los que nos dibujan en términos de los vectores unitarios nos va a facilitar tremendamente los cálculos de trabajo, ¿no? Así que esta es como la palta del día. Supongo que ya saben lo que es palta, ¿no? Es la palta del día. Escribirlo en términos de IJK, o IJ en este caso, y hacer el producto usando las tablas de multiplicación sencillas que conocemos. ¿Okay? Yo creo que hasta ahí tenemos bien la sesión de hoy. La clase del próximo jueves solamente van a ser problemas de trabajo y energía cinética. Voy a empezar demostrando el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿ya? Y aquí hay otro problema que también lo pueden hacer, pero voy a empezar hablando de energía cinética y demostrando el teorema que básicamente eso, dice esto, que el trabajo total hecho sobre un cuerpo es igual al cambio en su energía cinética del problema, ¿no? Entonces eso va a permitir ahora sí resolver problemas interesantes de física. ¿Ok? Así que creo que estamos listos por hoy. Voy a cerrar la sesión acá.